elegido para hablar. Dice que el versículo de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si lo dejamos ahí, esa palabra como que llama la atención. Puede crear muchas dudas y puede crear también como unas inconclusiones. Y la gente puede estar preocupada. ¿Cómo va a ser eso? Gracias a Dios que el copista, alguien pudo añadir que este versículo puede estar completo. Dice que entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el apellido que le puso, el complemento a este versículo es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Bueno, pues para poder entrar en detalle y ver por qué esto, tenemos que poner en contexto esto. Número 1, tenemos que ir al capítulo 7. En el capítulo 7 de Romanos encontramos que hay una lucha grande. En esa lucha hay alguien inspirado por el Espíritu Santo que lo escribe, que es el apóstol Pablo, que escribe este libro de Romanos. Aproximadamente en el año 55-56 después de Cristo se escribe este libro de Romanos. Pero todo lo que está escrito hay un porqué. El Señor nunca hace una revelación en el vacío. Por eso necesitamos descubrir qué pasó, por qué se escribió esto, qué necesitaba resolver. Justamente el emperador Claudio trató de expulsar a los cristianos y asimismo comenzaron a salir de Roma. Pues después comenzaron a regresar los cristianos a Roma y entonces tuvieron que reunirse en la iglesia de los gentiles. Justamente en Roma, la iglesia se reunía, eran diferentes casas que se reunían los hermanos judíos. Entonces, al haber la mezcla entre judíos y los gentiles, había una aflicción, habría conflictos, necesidades. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus creencias. Los judíos, como ustedes sabían, esas rigurosidad de la ley, de querían ser muy rígidos, que sean muy estrictos en las leyes y querían seguir las leyes ceremoniales. Al querer seguir estrictamente esas reglas, entonces para los gentiles le ponían las cosas más difíciles. Entonces, los gentiles no podían percibir. Además, en la cultura misma romana podía imprimir eso en la persona que vivía en ese lugar. Siempre el escritor va a plasmar en los que escribe la cultura y el momento en que está viviendo. Si está viviendo un clima de paz, puedes plasmar eso en la escritura, en lo que está escribiendo. Si está viviendo un estado desesperante, de estrés, de ansiedad, de preocupación, eso va a plasmarlo en las escrituras. Justamente, usted sabe que Roma, siendo la capital, como decían ellos, que se enorgullecen, Capi Mundi, la capital del mundo, se daba la tarea que era lo más grande, lo más poderoso, especial en la agricultura, en todo lo poderoso. Además, el reino férreo de hierro, tenía leyes muy fuertes. Y eso lo va a reflejar el escritor porque lo está viviendo. Justamente Roma tenían 3 leyes. La principal ley era las leyes civiles. Esas leyes civiles eran para los ciudadanos, porque siempre ellos eran exclusivistas. Y la segunda ley era la ley nacional, que es leyes para los extranjeros. Y la tercera ley es leyes de honores, que era para los esclavos. Mire cómo yo hacía la discriminación. Como ellos se le daban la autoridad de Capimundi, de que tenían el poder, de que lo tenían todo, bueno, pues la gente justamente reflejaba eso y todo era a través de rigidez, de leyes. El que la hacía tenía que pagarle. Pablo viviendo esta situación, por eso usted encuentra que en el capítulo 7, ese solo capítulo hace referencia 23 veces a la palabra ley. Pero la palabra ley se está aquí refiriendo a la ley de Dios, que es santa, justa y buena, pero también se resalta de que cuando tú solamente te enfocas de que la ley, yo tengo que ser estricto y no cedo por la misericordia, por eso la misma sierva de Dios dice, es importante, el mismo Señor enfatiza, que es importante usted pecar, pero del lado de la misericordia, no del lado de la injusticia. Por eso a veces hay que ser condescendiente. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, aquí vemos que Pablo
en su condición él mismo como uno que era estricto, que él mismo lo decía, estricto en la ley. Un hombre que era en su tiempo antes, era perseguidor y era una persona que fue instruida en la escuela de Gamaliel, pero que fue instruido y amado, era muy constante en lo que él quería lograr, pero siempre era muy, sagaz. Y quería siempre hacerlo de acuerdo a como sus instructores, sus jefes le decían. Y Pablo en persona tenía ese estilo de vida. Ahora, en ese capítulo 7, hay una descripción de su vida. Por eso ahí habla de la diferente forma como el pecado se sentía él apresado, mortificado por ser estricto en la ley, que lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, en el versículo 24 de ese capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces más abajo, más adelante, 25, ahora da la solución. Dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué él dice miserable hombre de mí? En Roma había una de las instrucciones que tenían la siguiente: si alguien mataba a alguien, pues esa persona al ser muerto debía pagar por ese delito. Y le ponían el cadáver de aquí detrás guindado. Y ese cadáver se descomponía detrás de la persona. Es decir, que la persona tenía que vivir esa tragedia, ese desenfreno y esa violación a la ley. Mire si eran estrictos a la ley. Y Pablo, que todo eso lo había contado, que había recibido esa instrucción, de que había visto todo eso, ahora él, reflejando en su vida la lucha que él tiene interna. Por eso dice: el enemigo más grande de usted es usted mismo. Todos tenemos una lucha fuerte interna, donde yo quiero, como dice ahí en capítulo 7, yo quiero hacer el bien, pero hay otra ley en mis miembros que me hace no. A decir que hay una lucha donde yo quiero hacer el bien, pero otra que me induce a querer hacer el mal. Entonces, ¿cuál de las dos naturalezas? ¿La que quiere hacer el mal o la que quiere hacer el bien? Por eso, mis amados, tú y yo tenemos una lucha diaria. ¿Qué naturaleza tú estás alimentando? ¿La del mal o estás alimentando la naturaleza del bien? Por eso, amado, al llegar a Cristo, nosotros tenemos que darle fuerza ahora y alimentar la naturaleza del crecimiento espiritual. Porque si yo sigo en la naturaleza del crecimiento humano, voy entonces a colapsar. Y eso es lo que estaba pasando entre los gentiles en Roma. Tanto los judíos, que estaban apegados a las tradiciones, querían alcanzar la salvación por ese tipo de tradición, lo que quedó clavado en la cruz. Y ahora esos gentiles, junto con los cristianos, los judíos que estaban en Roma, había una pugna, había esa división, había esa pelea. Y es por eso que Pablo, en ese año 55, 56 después de Cristo, le escribe esta carta para tratar de resolver esta diferencia que hay en la iglesia en Roma. En ese tiempo la iglesia se reunía, era a veces en casa, pero cuando los gentiles regresan, los judíos regresan, que tienen ahora que ir a la iglesia de los gentiles, comenzó el conflicto más fuerte. ¿Por qué? Porque los propietarios, los gentiles, que tienen sus ideales, y ahora los judíos, que tienen una claridad más conforme a lo que habían aprendido de Dios, de cómo todavía ahora va a encarnizar más la pugna. Entonces, en esa lucha, Pablo tiene que escribirle. Por eso describe en este capítulo 7 esta lucha feroz que tiene el ser humano, el cristiano, pero que también lo están viviendo en carne propia la iglesia ahí en Roma. Los judíos, como también los gentiles que querían conocer del Señor, pero pues se la ponían difícil los judíos con todas estas tradiciones. Y además, lo estricto de la ley. Entonces, la Biblia antes, usted sabe que no estaba dividida por capítulo, sino que era toda un conjunto. Por eso a alguien se le inspiró de dividir en capítulo, pero siempre hay una continuidad para poder entender. Por eso cuando uno estudia la palabra de Dios necesita utilizar los recursos que se llama lo que llama pericope, o se llama el contexto histórico, que uno tiene que iniciar lo que le precede y lo que le antecede para poder entender eso. Que si yo tengo que leer, por ejemplo, ese versículo 7:24, tengo que leer lo que le antecede y después lo que precede para poder entender de qué está hablando la persona que escribió esto. Entonces, hermanos,
Es importante que esta lucha feroz que había en Roma tenía totalmente en división, en conflicto a los hermanos, a los judíos, también como los gentiles. Y en esa situación, Pablo, viendo esto, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe este capítulo para que en él mismo se estaba dando esta lucha interna, porque Pablo mismo la estaba pasando. Usted sabe que Pablo era orgulloso, un tipo terrible. Por eso el Señor tuvo que mandarlo a Arabia a poder ir a pasar 3 años en el monte para desaprender toda esa suficiencia y todo ese conjunto de tritidez que le habían enseñado los fariseos. ¿Sabe que Pablo, como todo, él era solo leyita, era una persona muy estricto, y justamente la iglesia también posee personas con ese tipo de estilo, que solamente quieren hacer las cosas rígidamente y no son flexibles. A veces hay que aplicar el amor, hay que ser condescendiente, por eso la misericordia. Y el Espíritu de Dios ayuda a lograr esto. Entonces, en esa situación que Pablo mismo le está viviendo, el mismo Señor lo utiliza. Por eso Pablo, el apóstol de los gentiles, para que él en su vida personal, esta revelación que Dios le hace a través del Santo Espíritu, él pueda descubrir que él necesita también aprender del amor de Dios. Así que esta revelación de Dios, capítulo 10, viene una medicina para Pablo, que lo está escribiendo, en la lucha que él lleva, donde le revela que él, como estricto que era de la ley y que resaltaban los fariseos la ley y ellos también, pues ahora él pueda ver la lucha interna aquí en él, que la ley me señala el pecado, pero no me da la salida, no me da la cura. Me dice que estoy mal, que necesito a alguien que me libere. Y eso, esas 23 veces que la menciona en Romanos 7, enfatiza de cómo debemos buscar una solución. Solamente me señala, es como el espejo, me muestra que necesito la salida. Por eso, él en el versículo entonces 25, gracias doy a Dios. Después de decir la palabra en el versículo 24, miserable hombre de mí. Y cada uno de nosotros, cuando somos estrictos, que estamos buscando cómo crecer por nosotros mismos, por obedecer la ley humanamente, que ningún hombre la va a hacer correctamente, sino con la ayuda de Dios. Por eso tenemos que rendirnos. El toque aquí es que debemos ceder, porque usted y yo por nosotros mismos no podemos lograr ningún avance espiritual, sino por más que nos esforcemos, nuestra justicia humana es trapo de inmundicia, es impotente y no va a lograr nada, que es lo que muchas personas honorables supuestamente en esta tierra, porque quieren hacer de que ellos como humanistas sin Dios y se quedan siempre en el medio. Hay un vacío interno, pero solamente Cristo llena ese vacío para poder crecer y avanzar. Bueno, pues Pablo en esa situación, por eso da la solución en versículo 25. Le dice, él mismo, Dios, el Espíritu Santo le revela, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, este contexto del capítulo 8, que es el 7, nos lleva para esa unidad ahora del capítulo 8 que inicia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí comienza ahora la salida, aquí comienza ahora la solución. Aquí vemos, este capítulo presenta lo que se llama justificación por la fe, como también la santificación. ¿Qué es justificación por la fe? Justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, que hace por él lo que no puede hacer por sí mismo. Hermano, es decir, aquí te da la medicina, el Espíritu de Dios, el que hace que la palabra cobre vida en mí y hace que mi mente cambie. Inclusive, la salvación es por sustitución. Por eso Cristo en el santuario le dio todo las instrucciones de cómo debían hacer las cosas, porque cada uno de esos animalitos que se presentaban y todos los muebles tenía un fin, tenía que llevarlo al Salvador. Entonces Cristo, justamente para poder usted y yo salvarnos, Cristo tiene que tomar el lugar tuyo y el lugar mío. Por eso la salvación es por sustitución, porque yo no la merezco. Es un regalo de Dios. Por más que yo me esfuerce, gracias doy a Dios, porque Él es que me ayuda. Ningún ser humano podrá, por más que se esfuerce, lograrlo, pero Dios sí ve
tu interés, ve tu esfuerzo y Jesús por su gracia, Él te alcanza y tu misericordia. Por eso es por sustitución. Y justamente como la salvación es por sustitución, Dios también, como nos creó, y nuestra mente cuando habla de corazón, que habla es del cerebro, el cerebro también aprende más por sustitución que por disciplina. Por eso el cambio en nosotros para que se opere es por sustitución. Por ejemplo, yo me he grabado que la calle que está ahí no es la 6, sino que es la 7. Pues si yo tengo esa idea que es 7 y es 6 y me la ha repetido tantas veces que es 7, para yo desaprender eso, que es 6, no 7, necesito repetir que eso cada vez y mientras cuando yo llegue a igual cantidades puede cambiar y ahora el cerebro recibir y al hipocampo donde se guarda el recuerdo de que es la 6 y no la 7. Por eso es que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y aquí por eso ahora ninguna condenación, porque el Espíritu Santo va a internalizar ahora la palabra de Dios, la ley que te revela el pecado, pero te revela a Cristo que es el Salvador, que Cristo es el medio, Cristo es el único. Por eso como lo dice en Hechos 4:2, y en ningún otro nombre hay que salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra, solo Jesucristo. Hoy la medicina está dividida en diferentes especialidades para poder dar con la enfermedad y sin embargo los médicos se quedan cortos porque el hombre está limitado. Sin embargo, el médico divino diagnostica tu enfermedad y va directa con la salida de la medicina, que es el pecado que está carcomiendo tu vida y mi vida. Por eso Cristo es la solución. Entonces, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne, porque ya ha sido crucificada y ahora Cristo te da una página en blanco para que tú cada día mueras, como dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado y no vivo, ¿qué? Más allá yo. Ahora vive Cristo en mí. Es decir, cuando yo cedo al Espíritu Santo, por eso es que en el libro de Juan, capítulo 14, Dios le hace una revelación a través de Cristo. El apóstol Juan la escribe para la iglesia naciente y él dice que el Espíritu Santo iba a venir, que iba a estar con nosotros y iba a estar en nosotros. Con nosotros y en nosotros. Porque el Espíritu Santo trabaja internamente. Por eso que ahora el apóstol Pablo inicia aquí la justificación de la fe. Ahora pues ninguna condenación, porque el Espíritu Santo ahora va a trabajar para que a través de ese sacrificio de Jesús pueda poder internalizarlo en mi mente, en la mente de ellos, los judíos que estaban divididos, que dejen todas esas tradiciones, y a los gentiles que pudieran ver que nada de eso tiene valor, que lo que tiene valor es la fe en Cristo, abrir el corazón para que Cristo more y Él obre el cambio a través de su Santo Espíritu. Aún el sacrificio de Cristo, y no fuera por el Espíritu Santo, no puede tener valor en mi vida. El Espíritu Santo es que lo hace, que me toque, que sensibiliza mis sentimientos y me hace ser vulnerable, ser sensible a esa palabra de Dios. Y ahora yo estoy dispuesto para aceptar los cambios que el Espíritu Santo puede operar en mí. Por ejemplo, la iglesia adventista en el 2005 se escribió la creencia número 28. Se tardaron aproximadamente 20 años para poder hacer esta nueva creencia. ¿Por qué se hizo esta nueva creencia? La iglesia adventista se hacen cada 10 años lo que llama encuestas. Se les paga para que hagan muestra de buscar lo que se llama diferentes opiniones de la gente, qué cree de los adventistas, etcétera, etcétera. Bueno, y se hizo encuesta donde los adventistas estaban en un tiempo en primer lugar en la Biblia, los que más leían la Biblia. Sin embargo, después, 10 años después, se hizo la encuesta y nosotros quedamos como en 7º o 8º lugar. Hemos perdido y ido descendiendo. Pero la Biblia es importante, hay que leerla con amor y con interés. Pero mis amados, si yo leo la palabra y no la obedezco, no la vivo, no tiene ningún valor. Y estaba pasando eso. Por ejemplo, la iglesia adventista, que en los diferentes lugares haciendo muestra, por ejemplo,
tenemos el caso de la división interamericana, tenemos la división, por ejemplo, por allá, esos países más pobres, por allá por la India, en diferentes lugares donde hay tantas necesidades y hay tantas creencias diferentes, vudús y diferentes tipos. Había un crecimiento grande. Por ejemplo, el año pasado, en unos países de eso mismo, hubo solamente aproximadamente en unos días, en menos de 6 meses, 300,000 bautismos. Un cantazo, el crecimiento tan galopante de la iglesia en esos países, allá por la India. Bueno, pues la iglesia, al hacer la encuesta, estaban entrando por miles a la iglesia, pero cosas de que entraban con esa creencia. Muchos entraban que los muertos salen, seguían eso porque vienen de lo evangélico, de los pentecostales, de todo ese tipo de gente que no tienen diferencia de creencia, que no conocen de la Biblia. Bueno, pues la iglesia estaba recibiendo toda esa balanza de creyentes con esos diferentes tipos de necesidades. Y entonces, viendo todo eso, la iglesia crea la creencia creciendo en Cristo, porque conocían de la Biblia, pero no pasaban de ahí. Necesitaba ahora madurar. Por eso el cristiano, al leer la palabra de Dios, usted no puede, tiene el mal carácter, seguir con ese mal carácter. Eso debe ser pulido por el Espíritu de Dios. Por eso cuando la Biblia yo la abro, la leo, me habla a mí. No le está hablando al otro, a mí, para que yo comience, como estaba el capítulo 7 hablándole a Pablo, que el Espíritu Santo le inspiró, para poder a la iglesia de Roma que él le envíe mensaje. Pues ahora, creciendo en Cristo, que al yo leer la palabra debe hacer efecto en mi vida, porque la iglesia estaba leyendo la palabra, pero no estaban avanzando. Sabían esa gente con toda la ira, con todo ese tipo de desacuerdos, de diferentes diferencias. Y entonces necesitaba que esa palabra tuviera efecto. Y por eso se estableció la creencia creciendo en Cristo. Que la palabra, que al yo leerla, ella haga efecto en mi vida. Que pueda cambiar, que pueda modificar mi vida, mi conducta. Entonces, ahí está la clave. Entonces, por eso ahora el capítulo 8 tiene la solución, la medicina, diciéndole lo que pasaba en el capítulo 7. Que ahora ninguna condenación está para los que quieren a esa vida pasada, aquellos que quieren todo a través de ser estrictamente por la ley y que creen que por sus obras se van a salvar. No, nadie tiene mérito, que es el Espíritu de Dios guiando mi vida, trabajando en mí, moldeando mi carácter, haciendo los cambios. Por eso necesita romper las conexiones neuronales que yo tenga de duda, de desacuerdo. Esas conexiones neuronales que endurecen el cerebro, que llevan a ser nódulos duros, necesitan ser reconstruidos por el Espíritu de Dios. Que a veces tenemos creencias, tabúes, cosas que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y que no dejan avanzar. Por eso Dios hizo, el cerebro es moldeable, es como una masilla, es plástico para que sea flexible y se pueda hacer cambio. Por eso es que por sustitución desprende. Por eso el Señor quiere enseñarnos, para que podamos ser ahora moldeable, sensible, accesible a su voz y dejarnos pulir por su Santo Espíritu. Entonces, por eso dice el versículo 9 de Romanos 8, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la garantía de que usted y yo ahora hay un cambio es que el Espíritu de Dios te está guiando. Y muestra de que el Espíritu de Dios te está guiando es que el Espíritu Santo va a hacer que tú ahora, tu pensamiento no se concentre en pensar en ti, sino que piense en Jesucristo. Que piense que tú necesitas de Él. Segundo, piensa que necesitas arrepentimiento. Eso va a ser el Espíritu Santo, que te va a tocar, te va a sensibilizar. Esa es muestra de que el Espíritu Santo te está guiando. Dos, que te hace que tú descubras la verdad, que obedezca la verdad, que siga la verdad. Te hace que refleje los frutos del Espíritu Santo: amor, fe, tolerancia, templanza, mansedumbre, bondad. Hermanos, entonces tolerancia, comprensión, que a veces no somos tolerantes, no somos temperantes, debemos ser moderados,
Debemos ser, amados, sensibles para correr la misericordia hacia los demás. Es el fruto del Espíritu Santo, pero es diferente a los frutos de la carne, como lo dice en Gálatas capítulo 5. Amado, del 17 hasta 21, que los frutos de la carne, mis amados, ¿qué son? Lascivia, son glotonería, hechicería, adulterio, fornicación, truhanería. Entonces, hermano, todo ese tipo de cosas es lo que el ser humano, la naturaleza carnal, ahí es que me lleva. Esa es la lucha que Pablo decía, la lucha que tenía la iglesia, los miembros, los judíos, los gentiles en la iglesia en Roma. Y ahí está la medicina que Dios le escribe a través de Pablo para que descubran eso y vayan a buscar ahora en el Espíritu Santo. Ninguna condenación está el que se deja guiar ahora por el Espíritu Santo. Deja que opere el cambio, cede el trono, reconozca la impotencia en él y le da la oportunidad que el Espíritu de Dios haga la sustitución y rompe esa conexión neuronales por conexión de bondad, de amor, de fe, de temperancia y de longanimidad. Amado, el Señor quiere en esta hora habitar en tu corazón y en mi corazón. Por eso en esta hora también esas palabras recobran sentido y vienen a hablar nosotros en este siglo XXI, a usted y a mí, a que debemos dejar de seguir la lucha interna de yo querer lograr a través de mi esfuerzo la salvación. No, debemos ceder, que el Espíritu Santo tome el control de mi mente y haga los cambios y yo obedezca y me someta a Él y sea sensible y moldeable para hacer su voluntad. Que el Santo Espíritu en esta hora tome control de tu mente y de mi mente y pueda reconstruir tu cerebro, mi cerebro y hacernos una vasija útil donde fluya el amor divino. Seamos como una fuente cristalina que refleje la bondad y el amor de Dios. Que podamos mostrar al mundo que usted y en mí se ha operado un cambio. Recordemos, dice la sierva de Dios inspirada en el deseado de toda la gente en su introducción, en cada ser humano, sin distinción de raza o posición social, hay un deseo de algo que no posee hoy por hoy. Y ese deseo ha sido implantado por un Dios de amor para que no se sienta bien con la condición actual, sea buena o sea mala. Por eso solo Cristo puede hacer el cambio en mi vida. Puede cambiar este corazón de piedra para darme un corazón de carne y sea habitable por el Espíritu de Dios. Que en esta noche se comience ese trabajo en tu corazón y en mi corazón, amado que están en las redes y hermano presente en este lugar. Te bendiga Dios en esta hora y nos dé la fortaleza, la fe, la entereza, el dominio propio y nos ayude a decir, como dijo el apóstol Pablo a través de Timoteo, el Espíritu de Dios a través de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fe, de valor, de entereza y de dominio propio, para poder vencer los obstáculos y en el nombre de Jesús salir victorioso. En esta hora, iglesia Boca Ratón, puesto de pie y vamos a cerrar para que Dios tome control a través de su Santo Espíritu y nos dé un nuevo amanecer en nuestra vida con una visión clara que no hay condenación cuando yo cedo que Cristo vive en mí y que Él sea que guíe mi vida y me da un nuevo corazón. Oremos. Padre eterno, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a darle lugar al Santo Espíritu para que Él comience el trabajo en nuestra mente, haga los cambios y pueda darnos, Dios, un corazón nuevo y una mente nueva. Pueda hacer morada y pueda, oh Dios, ayudarnos a vencer esta lucha interna del yo que quiere prevalecer, pero que sea derrotado por el Santo Espíritu y que sea Él que reine en mi corazón y pueda, oh Dios, ayudarme a vencer esa tendencia a la carne y ahora implantar los frutos del Espíritu, el gozo, el amor, la fe, la sensibilidad y ser humilde y obediente para aceptar las instrucciones divinas. Oh Señor, danos tu paz, perdónanos, Dios, por el pasado, que a veces mal hemos actuado en el aceptar tu palabra. Ayúdanos, Dios, ahora que al leer tu palabra la obedezcamos y podamos, Dios, vivir de acuerdo a ella y dejar que el Espíritu de Dios pueda moldear nuestros caracteres. Danos un sueño reparador y feliz y guíanos cada día a crecer para parecernos a Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el sacrificio de Cristo y gracias por tu palabra para poder conocerte más y más al leerlas a ella. De todo corazón pedimos tus favores en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Gracias, amados, que están en las redes sociales, y gracias a los presentes en la iglesia Boca Ratón. Dios nos bendiga y nos dé su bendición.